Muy buenas tardes, hoy hablaremos sobre el Antiguo Egipto y el equipo está conformado por su servidora Alondra Puentes, Evelyn Vázquez, Kenia Moreno, Anaí Reyes. Misael Ortega. Los egipcios creían que la verdadera sabiduría provenía del equilibrio entre el corazón y la mente, un legado que aún resuena en nuestra búsqueda del conocimiento. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del Antiguo Egipto, una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. A lo largo de esta presentación exploraremos su geografía, su estructura social y educativa, así como sus apartes culturales y científicos. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos cómo el Nilo dio vida a una de las culturas más asombrosas que el mundo ha conocido. El espacio geográfico que ocupó la antigua civilización egipcia fue el valle y delta del río Nilo, al noreste de África. Esta zona la llamaron Kemet, que significa tierra negra, puesto que era fértil. En contraste al desierto se le conocía como Desheret, que es tierra roja. Los límites de este territorio fueron el Mediterráneo al norte, el actual Sudán al sur, al este el Mar Rojo y al oeste el desierto de Libia. Se dividió en dos zonas diferenciadas, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. La educación en el Antiguo Egipto era fundamental para el desarrollo y la estabilidad del país. Se remonta a las primeras dinastías alrededor del año 3000 a.C. y se enfoca en preparar a los jóvenes para desempeñar roles específicos en la sociedad. La educación en el Antiguo Egipto no era solo para la élite. Incluso los niños de las clases bajas recibían una educación básica en lectura, escritura y matemáticas. Estos datos se basan en estudios arqueológicos, análisis de textos jeroglíficos y documentos históricos. Tipos de educación. Dentro de este se encuentran dos tipos de educación, la educación formal e informal. La educación también ocurría dentro del hogar, donde los padres enseñaban habilidades prácticas relacionadas con el oficio. Las tradiciones orales representaban una forma importante de transmisión de conocimientos. Dentro de la educación formal se daba en las escuelas, organizada y a menudo vinculadas con los templos y los palacios. Los alumnos aprendían bajo la tutela de maestros experimentados. La estructura del sistema educativo de escuelas primarias era que los niños comenzaban su educación a temprana edad, alrededor de entre los 5 y 7 años. Aprendían las bases de la escritura y las matemáticas. Para el egipcio, comenzar su educación, como hoy en día, era por medio de los padres, los cuales inculcaban los valores y las obligaciones que tenían con la sociedad. La educación tenía un carácter dividido por género, donde el padre educaba a los niños y las madres educaban a las niñas. Esto duraba un corto tiempo, ya que dentro de su desarrollo se enseñaba el oficio del padre, ya que este era hereditario. La escuela egipcia era pública para todo el que pudiera costear los gastos. En ese sentido, solo las clases medias y altas podían tener la oportunidad de adquirir las diferentes disciplinas. Las escuelas denominadas de vida impartían enseñanzas dentro de las matemáticas, las leyes, la astronomía, la política, las teologías y la magia ritual. Este tipo de escuelas impartidas por los sacerdotes eran visitadas por los altos mandos, los cuales buscaban clasificar a los estudiantes, los cuales posteriormente se dedicarían a ser escribas o sacerdotes. Entre algunos de los aportes más importantes fueron que los egipcios fueron los primeros en componer cuentos, ensayos, novelas y escribían literatura para cantar el amor profano. La literatura egipcia abordó temas como la moral, la fantasía, la mitología, la inventiva, el simbolismo y la teología. Uno de los desarrollos más importantes de los egipcios fue el papiro. Este provenía de una planta con el mismo nombre y crecía a lo largo del Nilo. El libro de los muertos es uno de los 42 libros de Tod.
amplio corpus de textos funerarios egipcios, entre los cuales hay diversos temas como horóscopos, astronomía, teología, geografía, técnicas de embalsamamiento, además de un toque didáctico y pedagógico a sus temas. Conocido como el arquitecto de la pirámide del rey Sócer en Saqqara, su significado era el que vive en paz. Con el tiempo se convirtió en el dios de la sabiduría y de la medicina. Aunque la pirámide escalonada era su aportación más reconocida, también tiene el ámbito de la medicina, con su tratado que exponía que las enfermedades eran por causas naturales y no por castigo divino. Fue un plebeyo que accedió hasta la jerarquía más alta del estado social y después de su muerte fue considerado un dios. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco acerca de la escritura en el Antiguo Egipto. Es tal vez uno de los rasgos más característicos y más distintivos de esta cultura. Para los egipcios era conocido como Medun Nether, que significaba la palabra de Dios. Es en donde entra en escena el dios Tod, quien era proveedor de una gran sabiduría y se encargaba también de llevarles el conocimiento a los escribas y a los sacerdotes, quienes eran los encargados de llevar el conocimiento a todos los egipcios. Hablando de la escritura egipcia, hay que reconocer que existieron tres tipos de escritura: la escritura jeroglífica, la escritura hierática y la escritura demótica. Para conocer la escritura jeroglífica necesitamos saber que existieron varias características. La primera era la dimensionalidad. Quería decir que era lo mismo dibujar una pequeña abeja y del mismo tamaño era un elefante, un pedazo de un brazo o herramientas de la vida cotidiana. Después tenemos la disponibilidad. Esto tenía que ver con la conveniencia del escriba, del artista, que se encargaba de labrar los jeroglíficos. Podía ser en forma grupal o en forma lineal, ya que no existían reglas de puntuación. Después tenemos la pronunciación. Hay que mencionar que no existían las vocales en los jeroglíficos, solamente existía la letra E y eso entre consonantes. Tenemos algunos ejemplos, porque los jeroglíficos fueron representados mediante sonidos, ideas abstractas o frases concretas. Tenemos el búho, que su sonido era la letra M. Después tenemos la forma de la estrella, que era un sonido como SB. Después uno particular, que era un punto rodeado de un círculo, que el significado era el sol y también significaba calor y su sonido era el re. Tenemos después otro tipo de escritura, que es la escritura hierática. La escritura hierática no era otra forma más que la simplificación del jeroglífico y era una forma cursiva de hacerlo, ya que se escribía principalmente en el papiro y era una forma más práctica de guardar la información. Por último tenemos la escritura demótica, que su significado era demos, pueblo. Era la escritura que se utilizaba en la calle por la gente común y principalmente por los comerciantes. Los jeroglíficos eran prácticamente indescifrables. No fue sino hasta 1799 que con las incursiones napoleónicas, estando excavando una trinchera, se dieron con el hallazgo de una piedra en una ciudad que se llama Rosetta. Esta piedra estaba trabajada, estaba labrada de tres diferentes formas de escritura. Era la escritura jeroglífica, escritura demótica y el griego antiguo. Fue gracias a un egiptólogo llamado Francois Champollion quien se dio la tarea de descifrar los jeroglíficos, y fue gracias a ese gran trabajo que hoy en día conocemos toda esta sabiduría de los jeroglíficos. Bueno, pues yo les voy a hablar de varios subtemas. Uno de ellos es el de la estructura social. Como sabemos, a lo largo de la historia se ha ido dividiendo la sociedad por jerarquías muy estrictas. Pero ahora vamos a hablar del Antiguo Egipto. Está dividido hasta la cúspide. Se encuentra el rey o el faraón, seguido de su gran visir, que es como su mano derecha. Después de esto vienen los miembros de la corte, luego los sacerdotes,
y los escribas. Seguidos de estos están los monarcas y junto a estos están los generales del ejército que fueron posicionados en esta parte después del Nuevo Imperio, que fue entre los años 1570 y 1069 a.C. A continuación vienen los artistas y los artesanos, seguidos de los supervisores de obras gubernamentales. Como penúltimo están los labriegos y agricultores, y al final, que era la clase más vulnerable, están los esclavos. Los pueblos egipcios creían que los dioses los habían posicionado en una de las tierras más perfectas, en una de las mejores tierras, tanto para la agricultura como para formar ahí su pueblo. Al igual tenían la creencia de que habían puesto al faraón por encima de ellos, ya que éste conectaba lo divino con lo mortal. La responsabilidad principal del faraón era tener conexión con el Maat, ya que al él tener esto, creían que todas las demás obligaciones gubernamentales se ponían en su lugar naturalmente. Otro subtema es el surgimiento de las ciudades y los dioses egipcios. Los pueblos egipcios se dividieron por tribus, ya que así se protegían de los peligros, y una de su principal protección era la creencia de los poderes protectores de sus dioses personales. También se sabe que, bueno, hasta el momento, en la actualidad, se tiene conocimiento de que el desierto del Sahara se empezó a poblar aproximadamente en los años 8000 a.C., y de ahí migraron hacia el valle del río Nilo, Yaqum, que fue aproximadamente en 5200 a.C. Ahí surgieron comunidades agrícolas donde se encontraron restos de comunidades que ya habían estado ahí, que data aproximadamente de los años 5500 a.C. Cabe resaltar que estos restos que se encontraron vienen más ligados a comunidades que ya estaban establecidas ahí, que ya cuando se empezó a poblar ese lugar, ya que cuando empezó la población de ese lugar fue aproximadamente 2000 años antes, que fue en el 7200 a.C. Otro subtema son las clases sociales. Como sabemos, en la mayoría de las clases sociales, en la mayoría de las sociedades, las clases bajas trabajan para que las clases altas tengan una mayor calidad de vida. En este caso, el faraón egipcio no podía simplemente quitarle a las clases trabajadoras a las clases agrícolas, sino que él les proporcionaba trabajo y les proporcionaba alimento, ya que al ser el representante de los dioses y los dioses crearon el mundo, él era nombrado como dueño oficial de todas las tierras. Entonces él buscaba gente que las trabajara. Al llegar este momento, él cobraba impuestos. Estos impuestos eran cobrados en la oficina del visir, y al llegar el momento, por ejemplo, de invierno o sequías, temporada de sequías, que era cuando la tierra no producía tanto, el faraón se encargaba de distribuir a la familia de clases bajas, distribuirles alimento, comidas, para que no pasaran hambres en esa temporada. Y así concluimos con esta presentación del Antiguo Egipto. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias.